Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen nuestros mensajes. Cordial saludo y esperamos que veas y escuches este video hasta el final, que es de gran importancia para nosotros los católicos sobre el anticristo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones e infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu vivamos siempre de tu divino consuelo, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién o qué es el anticristo? Está en la Biblia, en 1 Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Dios nos habla con su palabra divina en sentido figurativo. Dios dice que la humanidad está viviendo en el último tiempo. Los teólogos llaman este período la dispensación de la Iglesia o la edad de la Iglesia. Dios recuerda a los miembros de la Iglesia primitiva una profecía que ellos ya habían escuchado, que el anticristo vendría. Y anticristo se puede definir en contra de Cristo o tomar el lugar de Cristo como un falso Cristo. Dios nos da a entender que además de la venida del anticristo, ya había otros anticristos en ese tiempo. La Biblia nos explica en 1 Juan 2, 19, 26. Salieron, o sea, los anticristos, de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Os he escrito esto sobre los que os engañan. De acuerdo a la palabra de Dios, los anticristos eran cristianos falsos que se habían separado del cuerpo de creyentes verdaderos. Dios nos da a entender que nunca será destruida la Iglesia Católica y que ésta, a pesar de los anticristos, siempre va a prevalecer. Han existido engañadores que en realidad no habían experimentado una conversión genuina al Evangelio y eran mentirosos, que habían negado a Jesús como al Mesías. Y la Biblia es muy clara en 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. También en 2 Juan 1:7, Dios nos dice en su palabra: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Y en 1 Juan 4:1, la Escritura amonesta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los anticristos, engañadores, hasta predican el Evangelio. Pero este Evangelio no es el verdadero, es un Evangelio diferente. También la Biblia dice en 2 Corintios 11:4, 13, 15, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido,
u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Por lo tanto, los anticristos son falsos profetas y falsos apóstoles, disfrazados como cristianos, y se manifiestan inclusive dentro de la misma iglesia. Los anticristos que hoy se dan no son ateos, no son paganos que provocan una guerra contra Jesús. Los anticristos creen sinceramente ser seguidores genuinos de Cristo, pero en realidad son agentes de Satanás y están en contra de la obra de Dios. Además, los anticristos se pueden dar también en el poder político, con persecuciones a la Iglesia de Cristo. Tenemos los católicos que estar alerta acerca de la obra engañadora de estos falsos profetas. También esto se evidencia en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y también en los versículos 21 al 23 se afirma en Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Se da en la actualidad falsos religiosos y que pueden hacer señales y milagros, incluyendo el echar fuera demonios en el nombre de Jesús, pero Cristo declara que no los conoce y por causa de su proceder no podrán entrar en el reino de los cielos. Muchos tratarán de personificar a Cristo, pretendiendo ser el Mesías, y esto lo dice también la palabra de Dios en Mateo 24, 4, 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Justo antes de la venida de Cristo, se manifestará un gran anticristo, el anticristo que ha de venir. Pues sí, está en la Biblia, 2 Tesalonicenses del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Por lo tanto, el anticristo se puede ver representado por muchas personas y la Biblia nos dice que habrá una rebelión, una apostasía, una separación de la fe. En unión con esta apostasía se revelará el hombre de pecado, el anticristo, conocido también como el hijo de perdición. Este anticristo se sentará en el templo de Dios y falsificará el ministerio de Jesús. El anticristo, en personas disfrazadas, tratará de cambiar las normas de la Iglesia Católica, y esto lo estamos viviendo actualmente. Pero Dios obra en defensa de su Iglesia, y lo podemos ver en Tesalonicenses 2, 8, 10. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hermanos, en Cristo tenemos entonces que evitar ser engañados por el gran anticristo, por los milagros engañosos, y la solución está en amar la verdad. Esa verdad que nos protegerá de los engaños. ¿Y dónde podemos encontrar esa verdad? Está en la Biblia, Salmos 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En alerta pues, hermanos, en Cristo, para saber cuándo y cómo enfrentar al anticristo. Suscríbete pues a nuestro canal y reenvía este video a familiares y amigos, y no olvides activar la campanita para que te lleguen así nuestros mensajes. Hasta pronto.